Muy bien, buenos días con todos. Buenos días, Gianni, Alex, Luigi, Buenos días, Carol. ¿Qué Buenos tal? días. ¿Me confirman si están visualizando la pantalla? Muy bien. Entonces, la unidad que vamos a avanzar hoy día en el curso de matemática es el de porcentaje. Gran ventaja vamos a tener el hecho de ya haber visto casos de regla de 3 simple. ¿Por qué? Porque hay ciertos cálculos del porcentaje que se resuelven justamente utilizando esa operación matemática, la regla de 3 simple. Un breve complemento teórico. Voy a mover la pizarra. El porcentaje, ustedes saben, pues, seguramente habrán observado algún día, tiene este símbolo, ¿no? Este símbolo de porcentaje. El porcentaje no es otra forma más de representar un número. Es más, este símbolo del porcentaje se puede representar, redundando, de manera fraccionaria. O sea, vale decir, un tanto por ciento es 1 entre 100. ¿Correcto? 1 entre 100. Y cuando nosotros vamos a calcular un porcentaje, también, o si citamos algunas fuentes, algunos libros, algunos manuales o algunos canales en YouTube, ¿no? Vamos a ver que un tanto por ciento, ¿no? Un tanto por ciento también es igual a una parte, o sea, es una fracción, dividido entre el total. Y todo esto multiplicado por el 100%. A esta especie de ecuación nosotros podemos llegar, obviamente, también aplicando, ¿ya? También aplicando la regla de 3, ya sea simple, ¿no? Raras veces la compuesta. Bien, con ese complemento no necesitamos más, porque todo lo demás, si ustedes desean profundizar en el contenido, lo podemos encontrar aquí en el manual, ¿no? Que dicho de paso está en el Blackboard. Vamos a proponer algunos casos, ¿ya? Vamos a resolver algunos casos acá propuestos. Bien, vamos a esto. Caso número 3, ¿ya? Recordemos que los casos que se proponen, obviamente son parecidos a los que van a venir pues planteados en las evaluaciones, ¿no? Ahí está, vamos a pegarlo por acá. Bien, atentos, nos dice lo siguiente. Y todavía un momentillo. Creo que ese estaría bien. Vamos al 1 primero, vamos al número 1. Aquí está. Hacemos el recorte y lo pegamos por acá. Bien. Acá nos menciona el enunciado. Hallar el 10%, ¿no? De los 2/5, ¿no? Del 40% de 6.000. Muy bien. En los enunciados matemáticos, nosotros vamos a representar las palabras de los, del y de como producto. ¿Ya? No olviden eso. En los enunciados matemáticos, las palabras de, del, de los o también los hacen referencia a producto, o sea, multiplicación. Entonces acá nos piden calcular el 10%. Muy bien, miren, vamos a poner acá el 10% de los, o sea, producto.
2/5 del producto. 40% de, otra vez producto, 6.000. Ahí está, ¿no? Ahora bien, no podemos trabajar directamente un número entero con un número porcentual. Vamos a convertir ese número porcentual a un número, ya sea este decimal o entero o fraccionario. Entonces, vamos a utilizar que el símbolo de porcentaje se puede representar como 1 entre 100 por 2/5 por 40 por símbolo de porcentaje es 1 entre 100 por 6.000. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos representando este símbolo de porcentaje con su equivalencia fraccionaria. Y luego pues procedemos a hacer los cálculos, ¿no? Multiplicamos y dividimos. O si tiene más experticia, puede eliminar ceros. Miren, acá hay un 0 con esto 0. Un 0 con este 0. Dos ceros acá, dos ceros acá. Muy bien. Vamos a extraer quinta. Quinta de 5 es 1. Quinta de 60 creo que es 12, ¿no? Porque 12 por 5 es 60. Tal es así que en el numerador ya no contamos con ningún número más que 1, por lo tanto vamos a multiplicar lo que queda en el numerador, ¿no? 1 por 1 es 1, por 2, 2, por 4 es 8, y 8 por 12 es 8 por 2, 16, 8 por 1 es 8, más 1 que he llevado, 9. Y ahí está el resultado, ¿no? 96. Resumiendo este cálculo, no olviden que para resolverlo, primero hemos recordado que en los enunciados matemáticos, las palabras de, los, del, ¿no? También podemos encontrar hacen referencia a producto, o sea, multiplicación. Y luego, aplicando el tema de porcentajes, el símbolo porcentual hemos representado en número fraccionario para poder trabajar con estos números, multiplicando y dividiendo. ¿Alguna consulta hasta aquí? A ver, vamos a proponerles un caso para que ustedes lo hagan, también extraído de la hoja de ejercicios. Es parecido. Acá nos piden, halle o calcule el 25% del 30% de 400. Pacientemente aplique los conocimientos que estamos adquiriendo en este momento y nos podemos resolver. Si usted desea, puede compartir su resultado en nuestro chat. Le damos a dar 5 minutos, ¿no? Ese resultado, ¿no? Vamos a comprobar. A ver, acá lo mismo, nos piden calcular el 25%, vamos a ir apuntando, el 25% del, o sea, esta palabra del, no olviden que al representarlo en el enunciado significa producto, me pongo por un punto el producto, 30% de, otra vez esta palabra significa producto, por 400, ¿no? Ahí está. Y luego lo que se hace es representar ese símbolo porcentual con su equivalente en fracción, o sea, 1 entre 100, ¿no? Y luego, si ustedes desean, multiplican, dividen o simplemente la técnica de eliminar ceros, ¿no? Acá dos ceros, un 0, ¿no? Mitad de 10 es 5, mitad de 4 es 2, quinta 1, quinta es 5, ¿correcto? Entonces 5 por 1 es 5, por 2 es 10. Ahí está el resultado. A ver, chequen. Ah, perdón, 30, 10 por 3, ¿no? Faltó multiplicar acá por 3, 30. Ahí está. 30 el resultado. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puedes repetir de nuevo, profesor, por favor? ¿Qué parte del cálculo? En la que empieza a simplificar. Bueno, acá simplemente es una técnica en la cual se eliminan ceros en el denominador y la misma cantidad de ceros que elimino tengo que eliminar en el denominador. Por eso, miren, arriba hemos eliminado 3 ceros y abajo también 3 ceros, ¿no? Y nos ha quedado 10. De ese 10 hemos sacado su mitad, que es 5.
luego la mitad de 4 que es 2, y luego quinta de 5, 1 y quinta de 25 es 5. Bueno, ya en el denominador ya no nos queda más números, más que 1. Por lo tanto, procedimos a multiplicar, ¿no? 5 por 3 por 2, 30 el resultado. Bien, Ya, vamos al profe, gracias. siguiente caso. Vamos al siguiente caso. Para el tema de porcentajes, dependiendo del enunciado, ¿no? Vamos a tener uno y otro tipo de casos, pero se mantiene. Fijémonos acá. Nos dice, en una empresa hay 88 mecánicos, ¿no? Los que constituyen el 22% de todos los trabajadores. Muy bien. Pregunta, ¿cuántos trabajadores tiene la empresa? Excelente. Este es un caso típico en el cual nos vamos a valer del tema de porcentajes. Perdón, el tema que vimos en la clase anterior, el tema de regla de 3, ¿no? Regla de 3. Hay que tener en cuenta que el total, ¿no? de un número, de una cantidad, de una representación, el total, ¿ya? Siempre equivale al 100%, no olviden eso, el total siempre equivale al 100%. Entonces yo voy a tener acá lo siguiente, según el enunciado, miren, nos dicen que los 88 mecánicos, estos son los mecánicos, los 88 mecánicos representan, ¿no? El 22%. Este es el porcentaje. Los 88 mecánicos representan el 22%. Ahora, ¿cuántos trabajadores hay? O sea, ¿cuánto es el 100%? Eso me piden calcular. Pues no lo sé. ¿Correcto? No lo sé. En lugar de poner mecánicos acá, vamos a poner trabajadores, ¿no? O empleados, o los que están en planilla, como desee llamarlo en el enunciado. Toda regla de 3 que involucre porcentaje siempre será directamente proporcional, ¿ya? Y si es directamente proporcional, entonces recordándonos el tema pasado, pues simplemente agrupamos en X, ¿verdad? Entonces tenemos X igual a 88 por 100%, todo dividido entre 22%. Entonces aquí el símbolo de porcentaje se va. Les traigo mitad de 22 es 11, mitad de 88 es 44, onceava 1, onceava de 44 es 4, ¿no? Porque 4 por 11 es 44. Por lo tanto, el resultado será 4 por 100, 400. Entonces, la cantidad total de trabajadores que tiene la empresa es 400. De esos 400, el 22% son mecánicos, o sea, 88 de ellos. Fíjense cómo, a diferencia de los cálculos anteriores, acá vamos a encontrar, a calcular, a deducir o a determinar el total de una cantidad en base a una parte, ¿no? Si ustedes revisan algún manual extra, de repente van a encontrar ahí que utiliza la ecuación que hemos planteado al inicio, esto. Porcentajes parte entre total por 100. Es lo mismo, ¿ya? Yo he decidido representarlo a modo de regla de 3 porque es más sencillo a mi experiencia y es un tema que nosotros sí hemos aplicado la clase anterior, la clase última. ¿Alguna pregunta? Bien, como es costumbre, voy a proponerles un caso parecido de la hoja de ejercicios, pero no igual. Ahí está. ¿Qué nos dice? Parecido, ¿verdad? En una empresa hay 9 mecánicos, también hay de mecánicos, los que constituyen el 18% de todos los trabajadores. Pregunta, ¿cuántos trabajadores tiene la empresa? Nuevamente vamos a darle 5 minutos para que represente el cálculo en su mesa donde esté trabajando y lo comparte en el chat, por favor. Confianza de compartir sus resultados. Vamos a comprobar. Prácticamente es parecido, ¿verdad? Solamente cambian los datos porque nos dice
que estos, perdón, 9 mecánicos representan el 18%, ¿verdad? 18%. Ahora nos preguntan, ¿y cuál será el 100%? ¿Cuántos trabajadores serán el 100%, no? Entonces, representando acá el cálculo, tendríamos 9 por 100% entre 18%, ¿cierto? Se va porcentaje con porcentaje, ¿no? Sacamos mitad de 100 es 50, mitad de 18 es 9, bueno, y acá 9 con 9 se va. Por lo tanto, efectivamente, los compañeros ahí han coincidido en este resultado, ¿no? El total de trabajadores que disponemos en la empresa, ¿no? Es de 50. Creo que no hay dudas acá. Bien, vamos al siguiente. Atentas, atentos. Ahí está el enunciado. Un poquito más pequeño. Listo. Ahí nos dice lo siguiente. Se transmite por medio de una correa de transmisión, así se llama, ¿no? Una energía de 160 HP. HP es el acrónimo en inglés de caballo de fuerza, horsepower, ¿ya? Se pierde por deslizamiento 6,4 HP. Pregunta, ¿qué porcentaje de energía se perdió? Miren, a diferencia del cálculo anterior, de los dos que acabamos de ver, donde en base a un porcentaje calculamos un total numérico, pues acá nos piden lo contrario, ¿no? En base a la cantidad vamos a calcular el porcentaje. También se presta para poder aplicar o para poder desarrollarlo, ¿no? Desde el punto de vista de regla de 3. ¿Ya? Entonces apuntamos los datos. Nos dice acá, eh, dicen que esta correa, ¿no? Transmite 160 caballos de fuerza, HP, ¿no? ¿Sí? Eso es el 100% de la energía que está transmitiendo, ¿no? Si ese es el 100% de lo que está transmitiendo. Pero de ese 100%, obviamente, ¿no? En el mundo real, no todo se aprovecha, ¿no? Parte de él se pierde por deslizamiento. ¿Cuánto? Se pierde 6,4 HP. Y la pregunta es, ¿y cuánto eso, o cuánto representa esa cantidad en porcentaje? Fíjense, hemos representado ese enunciado como una regla de 3 y el procedimiento de cálculo es el mismo. Recuerden ustedes, en toda regla de 3 donde involucre porcentaje, siempre se trata de regla de 3 directamente proporcional, ¿no? Entonces tengo acá 6,4 HP por 100% dividido entre 160 HP. Muy bien, elimino acá las magnitudes que debo eliminar, como por ejemplo se va HP con HP, un 0 con otro 0. Entonces, para poner más bonito el cálculo, sería 6,4 por 10, sería 64 entre 16. Y todo esto sería un porcentaje, ¿no? Y 64 entre 16 creo que es 4, ¿verdad? 4%. 4 por 6, 24, sí, 4%. Entonces, lo que se está perdiendo por deslizamiento en esta faja de transmisión, ¿no? Es el 4%. ¿Alguna pregunta? Sencillísimo, ¿no? No es para nada complicado. ¿Pregunta? Ninguna. Bien, vamos nuevamente, como estamos estilando, a proponerles a ustedes un cálculo parecido. Allí está, fíjense, ¿qué nos dice acá? Se transmite por medio de una correa una energía de 200 HP, se pierde por deslizamiento 4. ¿Qué porcentaje de energía se perdió? Igual, les voy a dar 5 minutitos para desarrollar el cálculo y compartan el resultado en el chat. Al igual que en el cálculo anterior, acá nos propone, ¿no? Lo mismo, son los mismos datos, son los mismos, es parecido, ¿no? Es parecido. Entonces vamos a aplicar acá, nos dice que
de 200 HP que podemos, de energía, de fuerza, que se puede llevar por esa faja, que esto es el 100%, ¿cierto? ¿No? 4, ¿no? Se está perdiendo y queremos saber cuánto equivale ese 4. Entonces, el mismo cálculo, lo mismo, es dp, sería 100% por 4 HP entre 200 HP. Se va, se va, HP con HP, 0 con 0, mitad 1, mitad es 2. Muy bien, entonces el resultado efectivamente coincide con lo que habían escrito en el chat los compañeros, 2%, ¿no? De este sistema se está perdiendo solamente el 2% por deslizamiento. ¿Una pregunta hasta aquí? Pregunte, no tenga miedo. Ninguna pregunta. Bien, vamos entonces al siguiente cálculo, ¿ya? Y con esto creo que estaríamos terminando. No es para nada complicado, no es uno de los temas más sencillos que nos ha tocado ver en las sesiones. Atentas, atentos en este enunciado, ¿ya? Nos dice allí, sobre un lote de 1500 tornillos, ¿no? El 16% resultaron fallados. Pregunta, ¿cuántos tornillos resultaron fallados? Bien, eh, puede ser que acá en la sesión tengamos pues algún compañero que nunca conozca, no haya visto pues que es un tornillo, ¿verdad? Pues hay distintos tipos de tornillos, de calidades, de marcas, ¿no? de, de número de hilo. Pues acá vamos a poner un ejemplo, miren. Ahí están los tornillos, ¿no? Ahí está. Para evitar el copyright, ahí está la fuente. Hay varios tipos, ¿no? Ahí están los tornillos. Entonces, esta empresa que está produciendo estos tornillos, ¿ok? Eh, siempre pues hace un control de calidad, ¿no? Para garantizar de que los productos pues mínimamente cumplan un estándar y no tengamos pues quejas de los clientes y al final terminemos perdiendo nuestro mercado. Entonces, en ese control de calidad nos dice que hay un porcentaje que resultan fallados y nuevamente se retiran ese porcentaje, se vuelve a fundir, se vuelve a crear. Muy bien. Y ese porcentaje de estos 1500 tornillos dicen que es el 16%. Entonces, y nos preguntan, ¿y cuánto es en realidad? Nos están dando en porcentaje, pero ¿cuánto es lo que se pierde? Entonces, ese mismo procedimiento lo voy a presentar por regla de 3 donde tenemos que se produce 1500 tornillos, ¿verdad? Y de esos 1500 tornillos, pues es el 100% de la producción. De ese 100%, 16% se está produciendo por productos defectuosos, no han pasado el control de calidad, etcétera. Y queremos saber la cantidad. A diferencia del cálculo anterior, donde obteníamos un porcentaje, aquí vamos a calcular una cantidad numérica en base a un porcentaje. El procedimiento es el mismo, es dp, ¿ah? O sea, vamos a tener que es 1500 por 16% entre 100%, ¿no? Elimino porcentajes, se van dos ceros y al final me queda 15 por 16, ¿no? 15 por 16. ¿Cuánto será 15 por 16? Apóyenme en ese cálculo. Usen la calculadora, no hay problema. 240, profesor. Muy bien. Entonces, de esos 1500 tornillos no han pasado el control de calidad 240 tornillos. Sencillísimo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Algún Profe, una comentario? duda. Este,
A ver, cada que nos dan el número mayor sería, bueno, en este caso sería 1500, ¿no? A su lado siempre va a ir el 100%, ¿verdad? No, no hay una fórmula mágica. El alumno tiene que leer y deducir y llegar a esa respuesta. ¿Cómo? Dice ahí, sobre un lote de 1500 tornillos. Ah, ese es el total. Muy bien, ese es el 100%. Porque el enunciado podría cambiar, digamos, ¿no? Puede ser que nos diga, ¿no? 1500 tornillos representan el 16% de un lote. Y nos piden calcular el lote total. Ah, muy bien, ahí nos están haciendo entender de que se ha perdido o han salido defectuosos 1500 tornillos que representan el 16% y vamos a calcular el 100%. Todo depende de cómo esté propuesto el enunciado y que el alumno también lo lea. No es que en automático voy a apuntar la cantidad más grande es el 100%. No necesariamente. Siempre hay un razonamiento previo del alumno, de la persona que está haciendo el cálculo. No es mecánico, no es A, B, C, D, no. ¿Ya? No hay que, tampoco es extremadamente sencillo. Hay que Ya, profe. leer y analizar. Siempre hay que leer y analizar. Bien, vamos a proponer un caso parecido a lo que acabamos de ver para que ustedes lo desarrollen. Nos dice ahí sobre un lote de 2000 tornillos. Ah, muy bien, lote completo, ¿no? El 8% resultaron fallados. ¿Cuántos tornillos resultaron fallados? Igual les doy 5 minutos para intentar calcular y compartir su resultado en el chat. Hemos analizado y llegado a la conclusión de que justamente estos 2000 tornillos representan pues el 100% de la producción. De ese 100% se está perdiendo un 8%, no han pasado el control de calidad, ¿cierto? Entonces tendríamos 8% por 2000, ¿no? Y todo esto, mueve un poquito la pizarra, todo esto entre el 100%. Elimino, van dos ceros, ¿no? Entonces el resultado es 8 por 20, 160. Si tiene usted inconvenientes o poca práctica al simplificar, reducir ese término correcto, pues normal, no se haga problemas, multiplique y divida, ¿no? Vamos a llegar al mismo resultado. Bien, ¿preguntas hasta acá? Profe, yo tengo una duda, profe. Mira, si el 20 tiene cuarta y el octavo también, ¿crees que se le pueda simplificar hasta ahí o de frente se le multiplica? No podemos simplificar números que estén ambos en el numerador. O sea, yo no puedo hacer esto, miren, cuarta, cuarta. No puedo hacer. Tiene que ser un número con el numerador y otro número en el denominador. Ese es el procedimiento en la reducción. ¿Ya? No se da, no se presta en números que estén ubicados en el mismo lugar. O sea, con dos números en el numerador. No. ¿Ya? Entonces por eso yo hacía hincapié en que si no tenemos práctica en la reducción de fracciones, pues no hay por qué complicarnos, multipliquen y dividan. En ambos casos llegaríamos al mismo resultado. Solo que, obviamente, si tienen ustedes práctica en la reducción, el cálculo se resume a números más pequeños y evita tener la necesidad de utilizar calculadora. Pero bueno, allí está.